Hello, everybody. Hello, hello. How are you doing today? Hey, teacher. Hello. Guys, for some reason, it seems my camera is not working today. I don't know why. But anyway, you don't need to see me all that much. Okay, guys. So let's begin then. All right. So, as you know, we already finished the contents of the book. So during these days that we still have classes, we're going to be doing a little bit of review. And also, in order to improve your writing a little bit, I wanted to tackle on this punctuation thing, which is not really something from the course, but I also think it is not really something you study in any English course, right? And it is important in order to write properly. Now, punctuation in Spanish and English is actually pretty similar. There are differences, but the main aspects of it is pretty similar. You know, how do you say punto in English when you're speaking about punctuation? How do you say punto? Dot. Dot puede ser, sobre todo cuando hablamos de direcciones online, de internet, ¿no? Y period, correcto. Period es lo que solemos decir cuando escribimos un texto, ¿sí? Entonces el punto en los textos, punto seguido, punto aparte, a eso le llamamos period, ¿no? So there are three ways of saying punto in English. One is point, un punto en el espacio, moverse del punto A al punto B. That is point, right? If we're speaking about internet addresses, email addresses, we use dot, as you said, like www.google.com, for example, right? Or your email might be something like, I don't know, Andres.ortega at, esto es arroba, ¿no? At, así le pronunciamos a la arroba, at gmail.com, right? So in those cases, yeah, we say dot. But yeah, if we're speaking about a text, if we're speaking about writing, right? Then when it is about punctuation, in other words, we say period, como periodo, ¿no? Porque es como que hace una pausa, de eso se trata la idea. Y también de que cierra un periodo de mensaje, de comunicación, si se quiere. So that is the reason why in English el punto se llama period. ¿Sí? And how do you say coma in English? Coma. Yes, that's right. Very easy, right? Coma. We only spell it with a double M, con doble M, pero por lo demás es muy similar, pues, ¿no? Coma. And that is the only one that is very similar. Es la única que se parece mucho, ¿no? Los otros signos de puntuación, pensaríamos que, por ejemplo, qué sé yo, pues, dos puntos es algo así como two periods, two dots, or something like that. But no, not really. Do you know how to say dos puntos in English? You know how to say that? En realidad, los dos puntos en inglés se llaman colon. Colon. Raro, ¿no es cierto? Colon. C-O-L-O-N. Colon. Pretty weird, but that's the way it is. And do you know how to say punto y coma? Dicho sea de paso, no es period and coma. Any idea? Well, punto y coma is semicolon. Entonces, dos puntos colon, punto y coma semicolon. Nada que ver con coma, ¿no? Un poco extraños los nombres desde nuestra perspectiva, por supuesto, but that's the way it is. Anyway, so let me share a text with you. Just a second here. Okay, there we go. Can you see text that is on screen right now? Hello, can you see this? Can you see the text? Yes, teacher. Thank you. Yes. All right, guys. So, well, first of all, I couldn't avoid this, but I put everything in small caps. Puse todo en minúsculas, ¿no? Right? So it's all in that. But some of these words should be capitalized. Now, however, since this is Word, I should have turned off some preferences there in order for it not to underline in red
the words that should be capitalized, right? So there are already some words here that should be capitalized, right? But so what word do you see there that should be capitalized? Don't forget, capitalized en mayúsculas, ¿no? Como capital, ¿sí? What word, for example, the first one, Nicola. Why should this be capitalized? ¿Por qué esto debería estar en mayúscula? Es un nombre. Es un nombre propio, ¿sí? Entonces, Nicola. Y aunque no esté subrayado, pero ¿qué más ven ustedes ahí que debería estar con mayúscula? Está al principio de la frase. También, esa es otra razón. Dos razones, ¿no? Si está al principio de la frase o si es un nombre propio, en este caso por ambos motivos, ¿no es cierto? Pero junto a esto, Tesla, ¿debería ser o no con mayúscula? Should this be capitalized or not? Yes. Yes. It is a Yes. last name, right? It's a family name. This is his first name, and this is his last name. Do you know about this guy? Have you heard about Nikola Tesla? Yes. Yes, probably you have, right? He had a big feud, tuvo una fuerte discusión, una fuerte bronca a largo tiempo, with no other than the very, very famous Thomas Alva Edison, who was also a genius, que también era un genio, no? So they had a big dispute. Anyway, so that's right. Now, what other proper names, nombres propios, what other proper names do you see here that should be capitalized? Serbian American. Well, yeah. Ahora, Serbian American no es porque sea un nombre propio. ¿Por qué debería ir con mayúscula el Serbian American? ¿Enelia? Porque es como la nacionalidad. Es la nacionalidad, correcto. Ahora, noten algo. Esto en español no debería ir con mayúsculas. ¿Cómo anda esa ortografía en español? Porque es importante, chicos, para universitarios. ¿Sí? ¿Cómo anda esa ortografía en español? Bien, más o menos. Anyway. So yeah, that's right. Es una nacionalidad. It's a nationality. Ahora recuerden, en español las nacionalidades no van con mayúscula. Ecuatoriano, colombiano se escribe con minúscula. Pero como bien nos señala Katrina, en este caso, Serbian American, ahí sí, en inglés, debe ir con mayúscula. En inglés, las nacionalidades van con mayúscula. Pero vamos con eso después. ¿Dónde más ven ustedes nombres propios aquí que deberían ir con mayúscula? ¿Qué otra palabra es un nombre propio por aquí? Come on, guys, this is easy. Don't be so quiet. Perdemos mucho tiempo si no se apuran. What other names do you see here that are Edison. Edison? New York. Yeah, that's right. Very good. Edison, por supuesto, Edison. Es su apellido, pero es un nombre propio, claro. Nombres y apellidos van con mayúscula, tanto en inglés como en español. Bien. York, New York. Aquí no nos ha subrayado el new porque el new también es nuevo, ¿no? Pero sí, New York, claro, es el nombre de la ciudad. Entonces es un nombre propio. El nombre de una persona, el nombre de una ciudad, el nombre de un país, son nombres propios, ¿no? Si yo digo computadora, ¿eso es un nombre propio? No. ¿No? Y si digo país, ¿eso es un nombre propio? Tampoco. Tampoco. Pero ¿y si digo Estados Unidos? Yes. Sí. That's right. Yes, con mayúscula. Of course. Si digo Ecuador, ¿eso es un nombre propio? Yes. Yes, teacher. Ajá. Ahora, les cuento una cosa. Sí y no. Si hablamos de nuestro país, del Ecuador, pues sí. Es con mayúscula, es un nombre propio. Pero si hablo del Ecuador hablando de la línea equinoccial, eso no es un nombre propio. Entonces, en ese caso, cuando hablen del Ecuador hablando como de la línea que divide
al mundo en hemisferio norte y hemisferio sur, pues ahí no. Ok, so keep that in mind. All right, pero sí, claro, hablando de lo más típico en nuestro país, pues sí, obviamente con mayúscula, tanto en inglés como en español. Okay, very good. So we have New York here. We also have New York here, right? Pondrán atención a esto, chicos, right? New York. Okay, very good. ¿Dónde más vemos por ahí? Teacher. Yes. En Westinghouse. Westinghouse, very good. Westinghouse. Maybe Westinghouse. United States. United States, yes. Very good. Aquí está. Ahora, noten, parece que Word no fue tan inteligente como para subrayar esto, porque palabra por palabra estos sí podrían ser sustantivos comunes, pues no propios, ¿no? Estados y también unidos. Bueno, unidos es un adjetivo, ¿no? Entonces, independientemente podrían ser con minúscula, pero claro, en este contexto muy bien, así no esté subrayado, ¿sí? Y bien también Westinghouse. ¿Dónde estábamos? Westinghouse. Y también electric debe ir con mayúscula porque es parte del nombre. Se llama la empresa Westinghouse Electric y es el nombre de una empresa. It is the name of an enterprise. So everything, all of the name should be capitalized. All of the name should be capitalized and must be capitalized because it is a proper noun. ¿Ok? Es un nombre propio. Muchas veces en español, cuando decimos nombre, en inglés decimos sustantivo, ¿no? En español les decimos nombres propios, en inglés se les conoce como sustantivos propios, ¿no? Proper nouns. Anyway, sorry. Good, good, very good. Do you see any other around? No es pregunta retórica, yo no estoy seguro, a lo mejor hay alguno que yo no estoy viendo por ahí. Tesla in the first line. In the first line. What was it, sorry? But the second paragraph. Could you Tesla. repeat that? ¿Podríamos repetir, por favor? No se escuchó bien, se cortó. Maybe in first line and second paragraph, Tesla. Yeah, exactly. That's right. Correct. So, exactly. Tesla. Very good. That is another proper name. Awesome. Very good. Very good. Maybe anything else that is a proper name around? ¿Algún otro nombre propio por ahí? But very good, yeah. Tesla there. I found one. I found one. Teacher, I have a question. Sure. In the United States, D no va con capital letter. Ah, qué buena pregunta. Buena pregunta. En realidad no, en realidad no. A veces, en ciertos casos, cuando yo solamente digo, ¿cómo diferenciarlo? Pongamos así, si yo hago una lista de nombres, por ejemplo, y digo los Estados Unidos y quiero incluir el the en una lista de nombres de países, por ejemplo, diría the United States con mayúscula. Pero dentro de un texto más largo, generalmente ese the no suele capitalizarse, como diríamos en inglés, ¿no? It's usually not capitalized, no va con mayúscula. Pero buena pregunta. Good question. Very good question. Muy buena pregunta. Y también esto, claro, a veces es un poquito confuso porque, por ejemplo, en obras artísticas, por ejemplo, el nombre de una película, el nombre de una novela hablando de libro, por supuesto, no, bueno, también de una telenovela, ¿sí? Entonces, nombres propios en ese sentido, si incluyen la palabra el o la, sí se pone con mayúscula. Por ejemplo, si yo digo El Señor de los Anillos, ese the Lord of the Rings, sí iría con mayúscula, ¿sí? Porque cada palabra es parte del nombre propio, ¿no? All right? Okay, good, good. But good question, very good question. Les doy una pista. En esta línea de aquí hay algo más que iría como nombre propio. Si quieren, lean desde antes para que entiendan un poco el contexto, pero ahí hay una palabra que debe ir con mayúscula. There's a word that should be capitalized in that sentence. Not in that sentence, in that line. In that line. Continental. Yes, very good. Continental. Because it is part, it is, well, yeah,
But you tell me, that's right, it is correct. This is capitalized, but why? It is the name of what? What do you say, guys? Why is Continental capitalized in this case? You need to understand the context. Because it's the name of the industry. Exactly, it's the name of the enterprise. Correct. Es el nombre de la empresa, ¿no es cierto? That's right, very good. It's the name of the enterprise, of the company, de la compañía, ¿no? Continental Edison. Very good, very good. Creo que estamos con las, igual que acá Westinghouse Electric, ¿no? Entonces aquí Continental Edison, los nombres de las empresas también son nombres propios. Good, good. I think we're done. Maybe I'm missing some, but I think we're done with proper names, with proper nouns, I mean, right? Now, let's go with what Katrina said a moment ago, Serbian American. Now, again, why should this be capitalized? Why should this be capitalized? Because it should be capitalized, but why? I'm not going to say it should. It's a nationality. It's a nationality, right? Gentiles, los gentilicios, como les decimos, ¿no? Las nacionalidades. Nuevamente, en español no, pero en inglés sí. Por ejemplo, si en español escriben ecuatoriano, pongámoslo aquí abajo. Él es ecuatoriano. Esto estaría mal en español, ¿sí? Esto en español estaría mal. Lo correcto sería, él es ecuatoriano, ¿no es cierto? Sin embargo, en inglés, él es, perdón, en inglés, he's Ecuadorian. Sorry, he's Ecuadorian. Ven, ya me corrigió automáticamente. Ni siquiera le pude poner para el ejemplo, ¿no? He's Ecuadorian. Esto con minúscula estaría mal. En inglés, las nacionalidades con mayúscula, ¿ok? Sorry, I'm a little bit sneezy today. Anyway, so, good, Serbian American. Now, any other word there that is a nationality that should be capitalized? Teacher, maybe the Austrian Empire. Exactly. Raised in the Austrian, and also, aunque no estaba subrayada, but very good, well noted, bien notado. Empire, that's right. En este caso, claro, born and raised in the Austrian Empire, en el Imperio Austriaco, que es conocido más vulgarmente como Austria, pues, ¿no es cierto? En realidad aquí, claro, si hubiese dicho solo Austrian, y así es como Word lo estaba entendiendo, hubiese ido con mayúscula también porque era nacionalidad. Y sí, si digo el Imperio Austriaco, suena medio como nacionalidad, pero también todo esto es un nombre propio, y de hecho a mí se me fue. Pero bien, bien, ¿sí? Austrian Empire, las dos palabras deberían ir con mayúscula, ¿sí? Porque es el nombre, pues no, el Imperio Austriaco. Igual que si decimos el Reino Unido, United Kingdom, all right? Tal vez haya algo más por ahí que se nos está escapando, but anyway, now let's go into punctuation, ¿ok? Ahora vamos a puntuación. Ok, good. Espero que hayan visto los videos que les mandé, chicos, de la tarea, ¿sí? Y espero que les hayan servido también. Como les decía, si bien es cierto hay algunas diferencias en la puntuación entre el inglés y el español, diferencias precisas y puntuales, y no, yo no soy tan terriblemente exigente con eso, pero algunos fundamentos de la puntuación sí son necesarios que los tengamos bien. ¿Por qué? Al escribir. Primero porque es algo que sí se exige en general, ¿sí? No primero por eso, digamos, pero yendo a motivación práctica. Por ejemplo, el ejemplo que les he puesto siempre. Digamos que ustedes quieren dar el TOEFL o el IELTS, algún examen de ubicación, de suficiencia que les exijan para una maestría, por ejemplo, o para un trabajo, para viajar al exterior, que eso es muy típico hoy por hoy, en serio, es importante, ¿no? De ley tienen una parte de writing, de escribir un ensayo. Y si no manejan bien la puntuación, eso les baja enormemente la nota que les pongan en el ensayo. Ahora,
Eso podría parecer una exageración, ¿no? Ay, pues un puntito, una comita, un signito. Pero ese puntito, esa comita, un signito, hace que yo pueda entender bien lo que estoy leyendo. A veces al escribir ustedes, no digo ustedes, en general la gente, a veces al escribir como yo en mi mente entiendo muy bien lo que estoy diciendo, pues pienso que al escribirlo la otra persona también lo va a entender, el lector, la persona que lo lea. Y es porque yo en mi mente tengo los conceptos, entonces al escribirlo yo pienso está clarito, pero no me doy cuenta de que yo estoy llenando con mi propia información y mi propia intención los vacíos que posiblemente están ahí en lo que escribí. Y esos vacíos, para que la otra persona pueda entenderlo bien, se llenan mediante la puntuación, ¿no? Como esto que decíamos, ¿no? No sé si en el video se acuerdan, pero teníamos algo que decía, es hora de comer, niños. La mamá le llama a los guavos a comer. Es hora de comer, niños. ¿Estará bien esto? No. No, ¿qué me está faltando ahí? La coma. La coma. ¿Y La dónde es coma. la coma? Después de comer. Después de Antes comer, del claro. niño. Exacto. Entonces ahí sí les llamo a comer a los niños, todo bien. Dulce e inocente. Es hora de comer, niños. Pero ¿qué pasa si pongo es hora de comer, niños? Vamos a comer. Sí, exacto. Entonces, tal vez este rato es la bruja de Hansel y Gretel o alguna cosa quien está hablando, ¿no? Sí, van a hacer un poco de canibalismo y de infanticidio ahí. Entonces, la coma salva vidas. Entonces, noten esas cositas, ¿no es cierto? Ahora ustedes parecen, ay, pero ¿quién va a ser tan tonto de entender? Es que, claro, este es un ejemplo extremo, pero hay ejemplos más sutiles en los que sí puede haber confusiones en lo que yo estoy queriendo expresar si solamente me mando un bloque de texto en el que la puntuación no esté separando correctamente las ideas. Y esto no es algo que yo me esté inventando, es algo que, como digo, bueno, en la mayoría de los trabajos de ustedes esto no ha estado al grado de no entenderlo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en mis años de docencia sí me he topado con muchos casos en los que en serio, me costó bastante trabajo entender lo que quería decir el estudiante que escribió el trabajo porque carecía de puntuación correcta, ¿no? Y fue, ya, entonces esto es parte de esta otra oración, pero no está conectada con esta de acá. Ahora sí entiendo, pero era difícil, en serio, es difícil. Otra cosa, claro, si ustedes chatean y se manda un mensaje cortito entre los amigos y con emoticón y todo, claro que ahí no va a haber mucho lío, aunque a veces sí se presta para pequeñas confusiones, ¿no? Pero y ya al tener un texto largo, pues las confusiones pueden ser mucho más importantes, ¿sí? Ok, veamos entonces un poco de puntuación aquí. Vayamos analizando esto y pensemos dónde deberíamos tener unas comas y unos puntos en esto. ¿Sí? Veamos este primer párrafo. Let's take a look at the first paragraph. ¿Ok? ¿Qué creen que está faltando ahí para empezar? Un punto final. Un punto final podría ser una, claro, de ley. ¿No es cierto? Estoy necesitando un punto final en este párrafo. Ahora, dentro del párrafo mismo, ¿qué notan ustedes que me está haciendo falta por ahí algunos signos de puntuación más? What do you notice that is missing there? Coma. Coma, yeah. Entonces ponte una coma por ahí. Before who? Before, yes. Yes. That's right. A futurist who is best known for his contributions. That's right. That's right. ¿Dónde más? Maybe before American. Before American or after American? Well, before American. Before. ¿En esta parte de aquí? Bueno, en esta parte no. After, sorry. Podría ser, ¿sí? Ahora, hay una cosa aquí. Inventor y Serbian American están íntimamente After conectados. inventor.
Exacto, after inventor sería, ¿no? Porque Serbian American inventor sería un inventor serbio-americano, ¿no? Ah, ahora, noten una cosa, perdón, acabo de pensar. ¿Sí? Sí podría, o sea, claro, parece que lo más, les voy a poner una doble opción, noten esto. Hagamos un copy-paste un ratito, ¿sí? Sí. Es interesante esto. Pongámosle aquí a una coma, perdón, no ahí. Let's put a comma here and let's put a comma here, right? Entonces, en realidad, cualquiera de los dos podría estar bien. Veamos en la primera. ¿Qué significaría esto? Nikola Tesla was a Serbian American inventor, electrical engineer. ¿Qué significaría eso? Sería como decir, Nikola Tesla era un serbio-americano, inventor, ingeniero eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces estoy enumerando cosas, ¿no? Y si en cambio le leo de esta manera de aquí abajo, ¿cómo se entendería eso? ¿Cómo lo dirían en Nikola español? Tesla fue un inventor serbio-americano. Exacto, fue un inventor serbio-americano, ¿no? Porque aquí está totalmente conectado esto de aquí con esto de acá. Entonces, el de arriba sí podría ser, pero creo que queda por el contexto aún mejor la otra opción, ¿no? ¿Sí? Pero de hecho no estaba del todo mal, digámoslo así. All right, so Nikola Tesla was a Serbian American inventor. ¿Dónde más verían ahí que sería necesaria una o más comas? After mechanical. After or before mechanical? Before. Before sería, ¿no? Before. Mechanical. Yes, that's right. So, sí, la cuestión es que el after me jala, tiene toda la pinta de antes del after, ¿no? Entonces a veces nos confunde un poco. Pero sí, after después. Entonces, electrical engineer, mechanical engineer, right? And futurist. Y la coma de acá, ustedes ya la pusieron, estaba muy bien. After mechanical engineer. Sorry, would you repeat that? After Maybe mechanical after engineer? Yeah, that's right. Y aquí Sí. es donde, uy, me salió un i muy agudo, ¿no? Y aquí es donde tenemos una diferencia entre el inglés y el español. Les voy a poner en español esto, ¿no? Nikola Tesla era un inventor serbio-americano. Bueno, no pongamos serbio-americano, serbio-estadounidense. Ajá. Serbio-estadounidense. Ingeniero eléctrico, ¿no es cierto? Ingeniero eléctrico, electrical engineer. Recordarán que adjetivo sustantivo siempre son al revés en inglés, ¿no es cierto? De lo que son en español. ¿Cómo se dice gato negro en inglés? Black cat. Black cat. That's right, black cat. Entonces, primero black, después cat. En español, en cambio, primero gato, después negro, ¿no es cierto? All right. Ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y futurista, ¿no? ¿Qué es un futurista? Pues alguien que, ¿se acuerdan que veíamos un poco de esto cuando estudiábamos justo las formas de futuro? Es alguien que predice un poco cómo va a ser el futuro, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos una lectura al respecto también? Bueno, entonces, y futurista. Ahora, noten lo siguiente, ¿sí? Bueno, y coma, ¿qué es o quién es? Ajá, etcétera, bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, muy similar hasta aquí. La única diferencia es la siguiente. En español, bueno, para empezar, ¿cuál es la razón de que hayamos puesto estas comas aquí? Un inventor serbio-estadounidense, perdón, coma, ingeniero eléctrico, coma, ingeniero mecánico. ¿Por qué pusimos comas ahí? Porque Está está enumerando. Es una enumeración, una lista, ¿no? Sí, correcto. Cuando tengan una lista de cosas, pues tenemos que separarlas con comas, tanto en inglés como en español. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En español, cuando tienen una lista de cosas, separo todos los ítems, digamos, de esa lista con comas, excepto el último y el penúltimo, porque esos se conectan con la palabra y, ¿sí? Entonces, en español, no estaría bien poner esta coma de aquí que acabo de poner y que estoy señalando, ¿sí? ¿La ven? Esa coma de ahí no sería correcto ponerla en español.
Cuando tengo una lista. Eso no significa que nunca deba ir una coma antes de Y. Creo que en el video dijo algo de eso, pero eso no estaba tan bien en realidad, ¿sí? No es que nunca deba ir una coma antes de Y, hay casos en los que sí. Pero así cuando hable de listas, ¿no? Pues en español esta coma no debería ir. Sin embargo, en inglés sí. Esa es una diferencia entre el inglés y el español. En inglés, una coma antes de and para separar el penúltimo del último sí se pone, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia entre inglés y español, ¿ok? Como les decía, hay algunas diferencias, pero no son tan grandes, all right? Pero esa sí es una diferencia. Ok. Good. Now, let's continue. Do you see any other place where you need a comma there? In the first paragraph? No. No, not really. No No. necesitamos nada más aquí, ¿no? Entonces, Nikola Tesla fue un inventor serbio-estadounidense, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y futurista, quien es mejor conocido por sus contribuciones al diseño de la corriente eléctrica, de la moderna corriente alterna, y noten la traducción de esto, tendría que traducir desde el final hasta el comienzo por el orden de los sustantivos y adjetivos en inglés, ¿no? El sistema de provisión el sistema moderno de provisión de electricidad de corriente alterna. Entonces, tenía que traducirlo desde el final hasta el comienzo, ¿no? O el sistema de provisión de electricidad de corriente alterna moderno, ¿ok? All right, good. Pero sí, esa sería la cuestión. Y obviamente aquí necesitaba un punto. Ahora, noten una cosa, chicos. A veces yo me he topado con cosas como esta, ¿no? Notarán lo siguiente. My best friend, pongamos, my best friend and his wife went to the movies. ¿Estará bien esa frase de ahí? No. No, ¿no es cierto? No. ¿Qué es lo que está sobrando ahí? Puntos, ¿no es cierto? No tendría por qué poner puntos aquí porque los puntos solamente, y aquí viene una clave que puede ser útil para su comprensión, los puntos solo separan, no frases, solo separan oraciones completas, oraciones que tienen autonomía, ¿sí? Si yo solo les escribo esto, si yo solo les dijera, went to the movies, ¿estará completa esta frase? ¿Se entiende lo que quise decir? Si yo de la nada vengo y solo les digo, went to the movies. No. No, entonces esto no le puedo separar de otra parte. Esto no puede ir solito, ¿sí? Esto no puede ir solito, ¿ok? Entonces, por eso, en este caso, me estarían sobrando estos puntos. Ahora, ustedes me dirán, a lo mejor con comas aquí. My friend and his wife went to the movies. Y esto no me suena tan mal, no me suena tan mal, pero tampoco está bien en realidad, ¿sí? Y es porque normalmente no debemos, bueno, ¿cuál sería en esta frase, atentos a esto chicos, cuál sería en esta frase el sujeto de la oración? My best friend and his wife. So bien, no solamente my best friend, sino my best friend and his wife. Sujeto de la oración, quien realiza la acción, ¿cierto? Sujeto de la oración es quien realiza la acción. ¿Y qué es el predicado? El predicado vendría a ser básicamente todo lo vinculado a la acción en sí, ¿no es cierto? Entonces, my best friend and his wife, this would be the subject of the sentence. Esto sería el sujeto de la oración. Y went to the movies sería el predicado, ¿no? Noten,
¿Se acuerdan? Tal vez recordando un poco de lo que probablemente les enseñaron en la escuela, pero ¿se acuerdan cuál era el núcleo del sujeto? Típicamente era un sustantivo, ¿no? Entonces, el núcleo del sujeto podría ser aquí friend y también wife, o sea, este sería un sujeto de dos núcleos, ¿no es cierto? Pero el núcleo del predicado típicamente es un verbo, ¿no? El núcleo del predicado, la palabra más importante del predicado es el verbo porque indica la acción. Lo demás es el complemento que le da el sentido completo, digamos, a la oración, ¿no? All right? Sí, Junior. Teacher, en el video que decía que no podía separar el sujeto y el predicado con una coma. Exacto, justo a eso quería llegar en este momento, ¿sí? Exactamente. Entonces, como Ah, ya. al ser este el sujeto de la oración y este el predicado de la oración, el sujeto y el predicado no se separan por coma, ¿sí? Entonces, primero les puse el ejemplo con puntos porque ese no tenía pies ni cabeza, digámoslo así. No puedo separar con puntos lo que se conoce como cláusulas dependientes, o sea, pedazos de una oración, o sea, frases, ¿no? Conjuntitos de palabras, pero que no tienen sentido por sí mismos, que no tienen autonomía, que no tienen independencia por sí mismos, ¿no? Yendo a eso un ratito, pequeño paréntesis. Si yo, por ejemplo, digo, Jack is a great singer. ¿Esta oración tiene o no tiene autonomía? ¿Tiene o no tiene sentido por sí sola? Yes. Yes, Yes. ¿cierto? Yes. Ajá. Pero si solamente yo digo, is a great singer, ¿esto tiene sentido por sí solo? No. No es cierto. Entonces, primerito noten esto. Esto de aquí, si quieren ustedes, es una oración completa, ¿no? Y las oraciones completas también vienen a ser cláusulas independientes, porque no dependen de nada más para tener sentido. En cambio, esto es una frase, ¿sí? No es una oración. Bueno, ambas, si quieren ustedes, son frases, ¿no? Pero la frase de arriba, además, es una oración, porque es independiente y tiene sentido por sí solita, mientras que esta frase de aquí, una frase es solo un conjunto de palabras que tiene un orden lógico y todo, pero solo es un conjunto de palabras, ¿no? Entonces, este conjunto de palabras de aquí por sí solo no tiene autonomía, no tiene independencia, necesita algo más para tener sentido, ¿no? Claro, ahora ustedes me dirán, pero en español decir es un gran cantante, sí, sí funciona. Sí, porque en español tenemos el sujeto tácito, el sujeto que no está dicho ni escrito, pero que se entiende. Si yo digo, es un gran cantante, ¿quién? Él, pues, ¿no? Se entiende. En inglés no tengo sujeto tácito. Si yo pusiera, he is a great singer, pues ahora sí esto ya se convirtió en una oración, se convirtió en una frase que tiene autonomía e independencia, que tiene sentido por sí solita. En otras palabras, esto ya ahora sí es una oración. Pero solamente así, is a great singer, no es una oración, no tiene autonomía. Esto de arriba, la que es una oración, también es una cláusula independiente, porque no depende de nada más. Esto, en cambio, es una cláusula dependiente, porque necesita otro pedazo de información, necesita más palabras, si se quiere, para tener sentido. ¿Comprenden? Entonces, ahora, lo que nos planteó Junior hace un momento, entre el sujeto y el predicado, ¿sí? No puedo tener... bueno, volviendo un poquito a la razón por la que les decía esto. Entonces, primerito, no puedo separar con puntos, ¿sí? A cosas que me dejen cláusulas independientes, ¿no? Puedo separar con puntos solamente oraciones que por sí solas tengan sentido. Jack is a great singer. He came to my house the other day. Punto, igual. Esto sí está bien porque ambas son oraciones que por sí solas tienen sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, sí está bien haberlas separado con puntos, ¿sí? En este caso, sí. In this case, it makes sense to separate them with periods, ¿ok? Entonces, eso para empezar con los puntos. Ahora, yendo a las comas. Las comas sí me pueden separar cosas que serían cláusulas dependientes en ciertos casos. Por ejemplo, en una enumeración, ¿no? Si yo pongo ingeniero eléctrico y nada más, no se entiende por sí solito. Esto es una microfrase que por sí solo no tiene sentido. Entonces, las cláusulas independientes
perdón, dependientes, que sí necesitan algo más, estas sí se pueden separar con comas. Por ejemplo, en una enumeración. Aquí estaría muy mal separar esto con puntos. Punto ingeniero mecánico, punto ingeniero eléctrico, punto y futurista. No, no se puede. Pero con comas sí. Ahora, dicho eso, tampoco es que siempre pueda separar con comas estas cláusulas dependientes. Por ejemplo, aquí el predicado de esta oración, went to the movies, es una cláusula dependiente, porque si solamente yo les escribo went to the movies, esto tiene sentido por sí solo, tiene autonomía, tiene independencia. No. No, No, teacher. no. ¿Quién fue? Ahora, si aquí dijéramos, qué sé yo, algo como we went to the movies, they went to the movies, claro, aquí ya con minúscula, ¿no es cierto? We went to the movies, I went to the movies, you went to the movies, my sister went to the movies. Puedo inclusive decir algo absurdo, Godzilla went to the movies, Godzilla se fue al cine, pero igual, la oración está bien, tiene independencia, ¿sí? En cambio, si solo digo went to the movies, esto sería una cláusula dependiente. Ahora, nuevamente, vuelvo y repito, primero, no debería ir un punto aquí, porque el went to the movies solito no se puede, no se para solo, no tiene soporte solo, necesita algo más, ¿sí? Entonces ya, digamos, me acerco un poquito más a la corrección y meto una coma. A lo que quería llegar es a que la coma aquí sería un error no tan grande como el punto, pero porque esto sí es una cláusula dependiente y en muchos casos las cláusulas dependientes sí puedo separar de lo demás con comas, por ejemplo, en las enumeraciones. Pero aquí viene algo más. Como bien nos señala Junior, y esto por otro caso, no puedo separar el sujeto y el predicado de una oración, ¿sí? Entonces, las personas o las cosas que están realizando la acción, en otras palabras, no las puedo separar del verbo que estas personas o cosas están realizando, de la acción, ¿ok? Entonces, esta coma de aquí también estaría mal, ¿ok? My best friend and his wife went to the movies. Ahora, analicemos esta coma de aquí. Ya quedamos que aquí meter un punto no tenía sentido. Si pongo solo and his wife y su esposa. ¿Y su esposa qué? O sea, esto por sí solo no es una frase ni de chiste, ¿no es cierto? Entonces, separar aquí con punto no se entiende para nada. Pero, ¿qué pasa si pongo coma? ¿Qué pasa si le meto una coma ahí? Pues, esta coma, digamos que no está tan mal como haber puesto un punto, pero tampoco es muy correcta. Tampoco es muy correcta. Cuando ustedes tengan una enumeración, a pesar de que les dije aquí arriba, pondrán bastante atención en esto, chicos, ¿sí? Put a lot of attention on this. All right? A pesar de que aquí, como teníamos una lista de cosas, tanto en español como en inglés, pues separamos una lista de cosas, de lo que sea, con comas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en inglés, a diferencia del español, el último ítem de la lista sí se separa del penúltimo con una coma, por más que tenga el and, el y. Como les decía en español, si aquí dijera, Nikola Tesla era un inventor serbio-estadounidense, ingeniero eléctrico, coma, ingeniero mecánico, coma, y futurista, no estaría bien. O sea, el y no debe ir precedido de una coma. No debe ir una coma antes del i y el último artículo de la lista, ¿sí? El último ítem de la lista. Pero en inglés sí. O sea, cuando tenga una lista de varias cosas y la última tengo and como en español con i, pero sí va esta coma de aquí en inglés. ¿Ok? Ahora, sin embargo, si yo dijera solamente esto, Nikola Tesla was, digamos, an electrical engineer, coma, and mechanical engineer. Esto de aquí, esto no estaría bien. This is wrong. ¿Por qué? Ahí, bueno, les voy a poner otra cosa. Nikola Tesla was an electrical engineer, an inventor, and a mechanical engineer. ¿Ok? Entonces, en esta de aquí, esto sí está correcto. This one is right. This one is right.
¿Cuál será la cosa? Noten, en ambas puse una coma antes del and, ¿no es cierto? En ambas puse una coma antes del and. Pero ¿cuál será la razón de que aquí arriba esté mal y aquí abajo esté bien? The first one is a short enumeration. Yeah, that's right. Uh-huh. In the first, and more specifically, in the first one, you only have 2 items in the list. En la primera solo tenemos 2 ítems en la lista. Electrical engineer and mechanical engineer. En esta enumeración, solamente tengo 2. Entonces, en ese caso, en inglés, más parecido al español, en español nunca antes de la I en una enumeración, ¿no? Pero en inglés, si tengo solo 2 cosas, por ejemplo, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico, pues no voy a poner una coma aquí. En cambio, en esta de aquí abajo, sí, le voy a... y ahora esta ya está correcta este rato. A esta hora sí está bien. Y en esta de abajo, aquí sí. Electrical engineer, coma, an inventor, coma, and a mechanical engineer. En esta que tengo 3, al menos 3, pues aquí sí debe ir la coma antes del and, ¿ok? Entonces, con eso en mente, aquí esta coma, si bien no es un error tan grande como poner un punto que ya no tendría sentido, pues sí es un error, porque si solamente tengo 2 ítems en una lista, tengo una cosa y la otra, my best friend and his wife, pues no deben separarse con coma, ¿ok? Entonces, en esta frase estaba mal separarle con puntos. Bueno, con puntos era terrible, con puntos no se entendía, no tenía sentido, pero con comas, igual las comas también eran unos errores por estos motivos que les estoy enumerando en este momento, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero lo que dijo Junior, excelente. No puedo separar el sujeto del predicado con una coma, ¿sí? O sea, el predicado empieza normalmente por un verbo. El verbo por el que empieza el predicado no se puede separar con coma de lo anterior, del sujeto, ¿ok? Entonces, muy bien lo que dijo Junior ahí. Y esto es tanto en inglés como en español, es igual. Y acá estaba sobrando esta coma porque es una enumeración, sí, pero solo de 2 cosas. ¿Notan? Ahora, si yo en cambio hubiese puesto my best friend, his wife, and his children, niños o niñas, pero también hijos o hijas, tengan la edad que tengan, ¿ok? My best friend, his wife, and his children went to the movies. Ahora, pregunta, ¿cuál será el error aquí? ¿Cuál es o cuáles son las comas que están sobrando? Puede ser solo una o más. ¿Qué dicen ustedes? Solo una. Ajá, solo una. ¿Y cuál es la coma que está sobrando? What is the comma that shouldn't be there? Ajá, that's right. Esta coma de aquí está mal. En este caso, las otras comas sí están bien. O sea, el sujeto de esta oración en sí es una enumeración, ¿notan? ¿Sí? Porque es mi mejor amigo, su esposa y sus hijos fueron al cine. My best friend, coma, his wife, coma, and his children went to the movies. En español, lo correcto hubiese sido decir, les pongo en español, ¿sí? Mi mejor amigo, está queriendo poner en inglés, ¿sí? Mi mejor amigo, su esposa y sus hijos fueron al cine. ¿Dónde debería poner comas aquí en español? ¿O cuántas comas ven ustedes que son necesarias en esta frase en español? Una. Luego de amigo. Después de mi mejor Exacto, amigo. una luego de amigo. ¿Y algo más? Nada más en realidad. Porque en este caso sí, claro, esta coma es igual en inglés y en español, ¿no? Si no pongo nada, sí me queda mal. Mi mejor amigo, su esposa, no. Para esto sí, para cuando enumere cosas o personas para el caso, pero cuando enumere ítems en una lista, sí necesito separarlas por comas, ¿ok? Entonces, esta coma y esta coma son la misma, digamos, y por la misma razón en inglés y en español. Pero en inglés, como les decía, esta sí es una diferencia entre el inglés y el español, una de las pocas en realidad, ¿sí? En inglés,
esta coma de aquí, antes de un and, si es que es una enumeración de 3 cosas, my best friend, his wife, and his children, son 3 cosas, ¿no? Esta coma antes del and sí se pone. En cambio, en español, una coma antes del i, para una enumeración, no se pone. ¿Ok? Do you get it? Yes, teacher. All right, great. Yes, teacher. Very good, very good. Awesome. Now, let's continue in these last minutes working on this a little bit. Veamos aquí. ¿Qué otra corrección le harían ustedes? Empezando por este primer párrafo. Hay algo ahí que está saltando mucho a la vista que está de corregir. Born is capitalized. That's right, born is capitalized. Because it is the first word of a sentence. So it must be capitalized. That's right. Born and raised. Esto literalmente sería nacido y criado, si quieren ustedes. Pero es una expresión muy típica en inglés. Born and raised. Es como decir que vivió al menos toda su infancia, posiblemente toda su vida, ¿no es cierto? O casi, o todos sus años iniciales de la vida, pues, ¿no? Born and raised in the Austrian Empire. Tesla studied engineering and physics in the 1870s without a degree, bla, 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 bla. Entonces aquí como que un solo bloque sin puntuación está medio difícil leerlo y entenderlo, ¿no? Veamos esta primera línea. ¿Notan ustedes la necesidad de alguna puntuación por ahí? Yes, A after comma Austrian after Empire. Tesla. Yes, very good. After Austrian Empire. Correct. Born and raised in the Austrian Empire, Tesla studied engineering and physics in the 1870s. Muy bien, está muy bien esa coma ahí. Nacido y criado en el Imperio Teacher, Austríaco. engineering and physics is with capitalized because it's who do you say in English materia? Es un Like Subject. majors or subjects. Buena pregunta, buena pregunta. Depende un poquito del contexto. Depende un poco del contexto, ¿sí? Pero generalmente no. Generalmente la costumbre en inglés para nombres de profesiones y también nombres de materias o inclusive nombres de ciencias. Por ejemplo, si yo digo química, bueno, eso también en español, pero hablamos de los nombres de las materias. Solamente en un contexto muy particular, en ciertos contextos muy particulares. No voy a entrar en mucho detalle ahora por el tiempo, ¿no? Pero solo en contextos muy particulares van con mayúscula. Just in very specific, particular contexts, you would capitalize the names of subjects, sciences, majors, things like that, ¿ok? Entonces, en este caso no deberían ir con mayúscula. Right? Pero esta coma, muy bien. Ahora, analicemos un poquito esto. Voy a sacar esto voy a sacar esto por aquí. All right, let me put this here. Si yo pongo estas dos frases aparte. Tesla studied engineering and physics in the 1870s. Esta frase, porque las dos son frases, pero solo una de ellas es oración. ¿Me comprenden? ¿Sí? Es como decir, todos los gatos son animales, pero no todos los animales son gatos. ¿Me comprenden? Entonces, toda oración es una frase, pero no toda frase es una oración. Una frase es simplemente un conjunto de palabras con algo de lógica en su orden, ¿sí? Pero una oración tiene autonomía, tiene independencia, por sí solita tiene sentido completo. Esto es algo que a ustedes les enseñaron en la escuela, entonces les estoy desempolvando un chance. ¿Se acuerdan que había la oración gramatical que tiene autonomía sintáctica y cosas así? A lo mejor se acuerdan de tercer grado. O tal vez no, pero bueno, no importa, en este caso lo estamos viendo, ¿sí? Right? En todo caso, hoy por hoy se les va a hacer más fácil entender esto que cuando tenían 9 años. Anyway, entonces, ¿cuál de estas dos oraciones tiene sentido por sí sola? ¿Cuál de estas dos tiene autonomía? ¿Cuál de estas dos tiene independencia? No necesita nada más para tener sentido.
The second Second one. one, El second one. Second one. Esta es una oración. La de arriba es solamente una frase, pero no es una oración. ¿Por qué? Si yo solo digo, nacido y criado en el Imperio Austriaco. ¿Quién? Si solo tengo esto, necesita algo más para tener sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que necesita? Pues justamente lo que viene a continuación, ¿sí? Ahora, en este caso, al tener estas dos partes, una cláusula dependiente, que sería esta, si quieren ustedes, porque esta parte necesita algo más para tener sentido. Y la independiente, pues aquí sí es bastante típico separarlas con una coma. Me suena bien, ¿sí? Me suena bien. Inclusive para la lectura. Ustedes en la escuela seguramente les enseñaban que esto es como para hacer las pausas que haríamos al hablar. Esa es la forma más sencilla de entenderlo y en realidad es más sofisticado lo que implica la puntuación, pero bueno, como primer punto, digamos que tiene su sentido, ¿no? Entonces sí, si yo solo digo esto muy de corrido, nacido y criado en el Imperio Austriaco, Tesla estudió, o con la misma entonación, nacido y criado en el Imperio Austriaco, Tesla estudió, no me suena tan bien como hacer una pequeña inflexión aquí en este punto al leerlo, ¿no? O al decirlo. Nacido y criado en el Imperio Austriaco, Tesla estudió ingeniería y física en los 1870s, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces aquí sí me funciona el haber separado esto con una coma, y de hecho es necesario, ¿ok? So, very good what we had there. Bien. Ajá. Y ahora, de todo este pedazo, ¿dónde más ven? Y con esto acabamos, obviamente, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Dónde más ven ustedes? Where else do you see that some punctuation is necessary? After experience. before in, Aquí tenemos posiblemente algunas opciones, ¿sí? Que cambiarían un poco el sentido, pero no necesariamente estarían mal ni las unas ni las otras. Veamos. Born and raised in the Austrian Empire, Tesla studied engineering and physics in the 1870s. Ajá. Ahora, noten aquí. Tesla estudió ingeniería y física en los 1870s sin recibir un diploma. Entonces, esto podría tener sentido, ¿no? Y aquí, and gained practical experience in the early 80s. Ajá, trabajando en telefonía. Entonces, hay algunas opciones que podríamos tener en este caso. Pero, conociendo la historia de Tesla, porque sí necesitamos contexto también, y como ya son las dos, chicos, ya termino, ¿sí? Tesla estudió ingeniería y física en los 1870s. Ajá. Sin recibir un diploma. Ajá. Y ahora, perdón, chicos, parece que se cortó la comunicación un momento. ¿Me escuchan ahora? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ahora, una opción que tendríamos aquí sería poner un punto aquí, ¿sí? Tesla estudió ingeniería y física en los 1870s. Luego empieza esta nueva frase. Sin recibir un título. Ahora, aquí, bueno, ¿saben qué, chicos? Ya que ya estamos pasados del tiempo, dejemos ahí nomás porque la explicación que vendría a continuación es un poquito larga y ya se me cortó lo anterior, ¿sí? So, let's call it a day for today. Solo no se olviden algo. El examen final es la próxima semana. El día de mañana tengo reunión y ahí nos van a dar algunos pormenores del examen, ¿sí? Pero una parte, solo les explico brevemente, va a ser de la siguiente manera, ¿no? La parte de the speaking y the writing se va a mandar con anticipación. Entonces, igual van a tener que enviarme un video y un escrito. O sea, no va a ser en tiempo real, si se quiere.
Mejor para ustedes por ese lado. ¿Sí? Y lo demás, que listening, reading, posiblemente gramática y vocabulario también entre, porque parece que ha habido un poco de cambios con estas cosas, eso sí sería en tiempo real en el campus, ¿no? Entonces el campus estaría abierto de cierta hora a cierta hora y tendría conmigo mismo y tendrían ese tiempo para ir resolviendo las actividades. Pero mañana les daré... mañana no en clase, sino después, porque la reunión es a las 4. Mañana vía WhatsApp les daré más detalles al respecto. ¿Ok? Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome, guys. Y una última cosa, el día jueves recibirán ya sus notas completas, ¿ok? Thank you, Okay, teacher. teacher. Thank you, Thank You're you. welcome, Thank you, guys. teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Teacher. Goodbye, everybody. Have a nice afternoon. Goodbye. Bye, teacher. Thank you. You're welcome. Goodbye. Thank you, teacher. Bye. Goodbye. Profe, Yes. una pregunta para el examen, y tal vez, y va a ser así como estamos llevando el resto de materias, con una parte sincrónica y otra parte asincrónica. Sí, correcto. La parte sincrónica sería la parte de listening, Ok, reading igual va a y ser posiblemente gramática y vocabulario, ¿no? La parte asincrónica sería la parte de speaking y Exacto. writing. Ujú, exacto. Correcto. Esa sería la cuestión. Ya. Ya, teacher. Sure. Goodbye then, everybody.